Buenos días, mi gente. Sí, 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 sí. El mismo moreno de siempre. El viejito aquel, ese que cree que sabe de lo que está hablando. Oye, para allá, ahora él va a hablar de Ramfi Domínguez Trujillo y la influencia que tienen las encuestas políticas para cambiar la opinión pública y, ¿por qué no?, informar al electorado sobre cuáles son las preferencias y los niveles de rechazo de cualquier organización política, pero también de cualquier candidatura. Si al final de este video realmente a ustedes les gustó este tipo de tópico, por favor déjenme saberlo. ¿Por qué no? Denle me gusta, compártanlo, suscríbanse, porque yo necesito más suscriptores. Señores, cuando se habla de las encuestas políticas y más República Dominicana, no cabe duda que las encuestas políticas son lo que son, un instrumento político que la clase política utiliza como una forma de empujar su candidatura, pero también de una forma u otra crea una visión negativa del candidato, al contrario, porque en República Dominicana, por alguna razón, a nosotros nos gusta votar por el candidato que va a ganar. No, eso es como una tendencia que nosotros tenemos, que siempre aplaudimos a aquel que nosotros creemos que es el seguro ganador. Es como que nadie quiere apostar a alguien que se puede perder. Y en República Dominicana la mayoría de las encuestas políticas están dirigidas a explotar esa costumbre de votación que tiene una gran parte del pueblo dominicano, que solo vota por el candidato que va a ganar. Claro, las encuestas políticas, cualquiera que ellas sean, independientemente de si ellas son buenas o son malas, de si son necesarias o no son necesarias, de si son manipuladas o no son manipuladas, son desde el punto de vista de la democracia. Y por qué no, desde el punto de vista de evitar cualquier tipo de fraude electoral, las encuestas políticas llenan una necesidad de información para el pueblo dominicano, pero también para la clase votante. ¿En qué yo me estoy refiriendo? Simple. Yo soy de lo que creo que cuando se hablan de las encuestas políticas es un mecanismo que también utilizan los medios de comunicación como una forma de que se mantenga el interés sobre la política en República Dominicana, pero también sobre los candidatos, porque de una forma u otra, ya sea por idiosincrasia, el pueblo dominicano tiene ese hábito de querer predecir lo que viene. Es como esa especie de desesperación en la cual nosotros queremos tener la capacidad de predecir el futuro. Razones por las cuales tuve muchos dominicanos que visitan su brujo, se leen la taza, se leen la mano, los horóscopos lo chequean todos los días. Y cuando se hablan de las encuestas, simplemente son mecanismos que le dan una proyección de lo que puede ser basado en los números que se tienen en ese momento. Claro, las encuestas políticas es simplemente un termómetro de lo que está sucediendo en términos electorales en ese momento en la cual la encuesta fue hecha. Por ese lado, yo sé de lo que creo que cuando se habla de una encuesta política y proyectar hacia el futuro, tenemos que ser cuidadosos con ese tipo de proyección, la cual se extiende más allá de una semana, porque la realidad política de ahora pueda que no sea la realidad política 2 semanas en el futuro. Por eso cualquier tipo de encuesta política, esos números, esas conclusiones, esos porcentajes, tú tienes que verlo dentro de ese abanico de tiempo. No cabe duda que cuando se hablan de las encuestas tienen su aspecto positivo. Como dije anteriormente, las encuestas mantienen el interés de los electorados cuando se habla de los procesos de elección de los candidatos en cualquier tipo de proceso electoral. En pocas palabras, si tú tienes 2 candidaturas, los cuales ambos tienen casi el mismo porcentaje, eso crea el interés en las personas. Y de una forma u otra, los medios de comunicación, ellos conocen el interés que tiene el electorado en conocer los porcentajes de su partido preferido o de su candidato preferido. Por ese lado, como mecanismo de información, las encuestas realmente son necesarias. Otro motivo por lo cual las encuestas son buenas es como una forma de evitar lo que algunos llaman los fraudes electorales.
Ustedes me dirán cómo eso puede ser simple. Vamos a suponer en este momento yo estoy conversando con ustedes sobre la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, tratando de complacer a una de las personas que visite este canal, el cual simplemente me preguntó por qué la figura de Ramfi Domínguez Trujillo pocas veces incluida cuando se hace algún tipo de encuesta a nivel nacional en la cual su nombre nunca aparece. Claro, para entender las razones detrás de eso, primero hay que entender algo. Cada una de esas encuestas siempre son pagadas por grupos económicos que tienen algún tipo de interés político, en lo cual ellos están utilizando ese tipo de encuestas como una especie de propaganda política para empujar ese candidato que realmente va a defender sus intereses. En el caso de Ramfi Domínguez Trujillo, no cabe duda que su candidatura, su popularidad, es un peligro para los intereses de mucha gente que dependen del dinero del Estado, en el caso de muchos medios de comunicación, pero también de la clase política tradicional y, ¿por qué no?, de los grupos económicos que en este momento se están beneficiando del Estado, lo cual la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo representa un peligro para muchos de esos intereses. Razones por las cuales cuando se habla de Ramfi Domínguez Trujillo y su inclusión en cada una de esas encuestas, la cual es promovida por uno que otro medio de comunicación, tú tienes que verla dentro de ese contexto político. Ahora, las encuestas, cuando son auspiciadas por instituciones serias, que lo que andan buscando que simplemente el pueblo tenga un conocimiento real de cuáles son las preferencias y las razones detrás de esas preferencias, yo te puedo decir que las encuestas realmente son necesarias, porque de una forma u otra sirven también como un mecanismo de prevención. Vamos a ponerte un caso específico. Vamos a suponer que Ramfi Domínguez Trujillo, según las encuestas una semana antes de las elecciones, aparece con un 30% en el favoritismo del público. Eso significa que Ramfi Domínguez Trujillo no puede sacar una puntuación de 35 o de 25, aunque todo es posible, porque siempre existe un margen de error. Pero si tú eres fanático o tú eres de la gente que sigue la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo, tú esperas que la votación de Ramfi Domínguez Trujillo esté alrededor de un 30%. Y si el día de las elecciones tú ves que la votación es de un 5% o de un 15%, eso te llama a ti a suficacia, como diciendo, oye, ¿qué pasó aquí? Porque según las encuestas me estaban hablando de un 30% y veo que Ramfi Domínguez Trujillo lo que tiene simplemente un 5%, un 10%. Entonces ahí lo que algunos hablan, pues es posible de que haya habido algún tipo de tratueque en la cuenta de los votos, lo cual perjudica la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo. Como ves, por ese lado realmente, las encuestas es un mecanismo que los votantes tienen para darse cuenta si realmente a qué nivel hubo un fraude electoral en contra de su candidato. Por ese lado, por eso yo creo que las encuestas son buenas, que se hagan una semana o 2 semanas antes. Claro, todos conocemos los altos niveles de manipulación y cambio de opinión en el electorado cuando ellos conocen los datos reales de las encuestas. Claro, hay un tercer factor a observar también, y es que producto de las encuestas y el posicionamiento de los candidatos, un mes, 2 meses antes, producto de los datos de las encuestas, muchos de ellos pueden llegar a algún tipo de acuerdo político. Los acuerdos políticos se llegan en base a qué cantidad de votos tú puedes aportarle a una candidatura. Vamos a poner otro ejemplo utilizando también a Ramfi Domínguez Trujillo. Si Ramfi Domínguez Trujillo tiene, por ejemplo, un 45% en las encuestas de él llegar a la presidencia, significa que a él le falta un 5%. Si aparece un partido pequeño que tiene un 5%, ese partido pequeño simplemente hace algún tipo de negociación con Ramfi Domínguez Trujillo como una forma de que él puede aportarle ese 5%. Como ve, Ramfi Domínguez Trujillo se está beneficiando de los votos, de los números de las encuestas, pero también ese partido de oposición se está beneficiando de los números de esa encuesta. El tipo de negociación va a estar basada en los números de las encuestas. Pero supongamos que el efecto contrario, que Ramfi Domínguez Trujillo lo que tiene un 5% según los números de las encuestas. Y viene Luis Abinader que tiene un 40%,
y se sienta con Ramfi Domínguez Trujillo, y Ramfi Domínguez Trujillo entra a algún tipo de negociaciones con Luis Abinader. Las negociaciones se van a fundamentar en los números de las encuestas. Y si Ramfi lo que tiene un 5, a él le van a ofrecer partiendo de ese 5%. Entonces, por eso que yo digo que cuando se habla de negociación entre diferentes organizaciones políticas, casi siempre los números de las encuestas, el posicionamiento político de una candidatura es lo que casi siempre determina cuando se va a hacer algún tipo de acuerdo político. Porque vamos a ser sinceros, la cantidad de votantes que una organización tiene en cuanto a su porcentaje es lo que va a determinar el número de acuerdos que ellos pueden hacer. Por ese lado yo sé de lo que creo, que cuando se habla de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo como una organización nueva, yo me imagino que ellos deben tener algún departamento lo cual hace sus encuestas internas, porque todas las organizaciones políticas de una forma u otra nunca recurren a los datos de encuestas nacionales, no. Cada uno de ellos tiene sus propios datos de sus propios encuestadores que internamente le proporcionan a ellos como una forma de ellos hacer algún tipo de estrategia política, con mira a fortalecer aquellas áreas donde la simpatía de Ramfi Domínguez Trujillo es pequeña. Entonces esos son los sitios donde Ramfi va como una especie de él aumentar la simpatía. En pocas palabras, las encuestas internas de los partidos es el mecanismo que se utiliza para hacer cualquier tipo de estrategia política, porque no nos perdamos en eso. En este momento todo es cuestión de números, y las encuestas políticas es el mecanismo que se utiliza para simplemente establecer cualquier tipo de estrategia de publicidad, de propaganda y, ¿por qué no?, de mítines, de reuniones, cuestión de levantar la simpatía política del candidato en esa área donde el candidato realmente no es fuerte. Y si estamos hablando de un candidato a nivel nacional, las encuestas a nivel nacional es lo que le van a dar los números para poder hacer ese tipo de estrategia. Es posible que también mucha gente me diga a mí, no, que Ramfi Domínguez Trujillo en las redes sociales realmente las encuestas le dan un número alto. Sí, pero eso es diferente. Cuando se hablan de las redes sociales, yo he hecho un paquete de encuestas en las redes sociales. Pero el problema de las encuestas en las redes sociales es que la muestra que se está utilizando no es una muestra generalizada, no. Es una muestra que casi siempre las decisiones están basadas sobre la parcialidad en cuanto a una candidatura. Ahora mismo yo estoy haciendo una encuesta en las redes sociales, en la cual yo hago una simple pregunta. De estos 4 candidatos, ¿cuál tú crees que puede ser el próximo presidente de la República? Por un lado yo tengo a Leonel Fernández, tengo a Ramfi Domínguez Trujillo, tengo a Luis Abinader y también tengo a Gonzalo Castillo. Yo estoy seguro que si yo cojo, si esa pregunta yo la hago en esos grupos que apoyan la candidatura de Ramfi, simplemente casi en un 99% van todos a votar por Ramfi. Si yo veo a un grupo que apoya la candidatura de Abinader, yo voy a tener los mismos resultados. Si yo veo a un grupo que apoya la candidatura de Leonel Fernández, yo voy a tener los mismos resultados. En pocas palabras, lo que yo le quiero decir es que las muestras de cualquier tipo de encuesta política que se hace en las redes sociales son muestras contaminadas por la pasión política y por la popularidad en las redes sociales de determinado tipo de candidatura. Ahora, si ustedes me preguntan a mí cuál es el candidato más popular en las redes sociales, yo te puedo decir, no, mira, en las redes sociales el candidato más popular es Ramfi Domínguez Trujillo. Ahora, el que Ramfi sea el más popular en las redes sociales no significa que en términos de una candidatura nacional él lo es Ramfi Domínguez Trujillo el más popular, no. Eso sería yo engañar a los ranfistas, tratando de manipularlo a ellos para que simplemente vean estos videos o le den me gusta. Y desde mi punto de vista, ese no es mi trabajo. Yo prefiero casi siempre ser honesto en el tipo de comentarios que yo trato de ofrecer, porque en última instancia, a mí no me beneficia que gane Abinader, ni me beneficia que gane Leonel, ni me beneficia que gane Ramfi. Yo trato simplemente de ser lo más objetivo posible en el tipo de comentarios que yo hago en este canal. Y cuando se habla de cualquier tipo de encuesta que se hace en las redes sociales, las encuestas simplemente se quedan ahí. Señores, vamos a ser serios.
Lo único que le da cierto nivel de confiabilidad a cualquier tipo de encuesta política, primero es la calidad de la encuesta. Cuando hablamos de la calidad de la encuesta, primero tenemos que hablar de las muestras, o sea, dónde se hace la encuesta. Segundo, tenemos que hablar también de lo que algunos llaman el tipo de preguntas que se hacen, o como algunos llaman la metodología. Es diferente una encuesta en las redes sociales, que digitalmente todo el mundo sin pensarlo simplemente dice que sí o que no. Y otra cosa es una encuesta a nivel nacional, donde un encuestador va puerta por puerta para sacar una muestra de gente que están ahí presentes y en lo cual esa gente llega a un cuestionario, en la cual las emociones no tan influenciadas y donde esa persona simplemente de una manera práctica dice cuál es su candidato político. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta también en cuanto a la calidad de la encuesta es simplemente el tipo de metodología que se va a utilizar al momento de hacer el análisis de esos datos. Porque yo puedo hacerte una encuesta a ti en las redes sociales y coger todos los comentarios, pero es una metodología que no sirve. Por eso yo digo que cualquier tipo de encuesta en las redes sociales no le hagan caso. Ahora, hay otro factor que también determina la calidad y credibilidad de cualquier tipo de encuesta política, y es quién está pagando la encuesta. Porque en el momento que tú descubres que la encuesta la está pagando un individuo que está apoyando la candidatura de Luis Abinader, eso te dice a ti que la encuesta de una forma u otra fue hecha de una forma tal, las preguntas fueron hechas de una forma tal, y el mundo de las muestras que se utilizaron fueron de una forma tal que Luis Abinader era quien se iba a beneficiar de ese tipo de encuestas. Pero también eso ocurre lo mismo con Leonel Fernández, con Danilo Medina. Y si Ramfi Domínguez Trujillo tuviera también el apoyo económico de algún grupo económico en República Dominicana, Ramfi también van a hacer ese tipo de encuestas, en lo cual la figura de Ramfi se lo van a poner como que él es el mejor del mundo y que él es el seguro ganador en las elecciones del 20. Porque para que una encuesta sea confiable, desde mi punto de vista, tiene que llenar 4 requisitos. El primero es la muestra, dónde se está haciendo la encuesta. Lo segundo es cuáles son las preguntas que se está haciendo. Lo tercero es cuáles son los mecanismos para obtener esa muestra. Y lo cuarto es quién está analizando los datos de esa muestra. Y por último, ¿quién está pagando esa muestra? Cuando ustedes esas cinco preguntas se las llenan de una manera tal que ustedes dicen, ok, estamos bajo una firma encuestadora que es seria, pues ustedes creen en las conclusiones de los datos que esa firma encuestadora le está proporcionando al pueblo dominicano. Aquí es donde una firma como la Galo es la más reconocida cuando se habla de proporcionar datos creíbles, cuando se habla de encuestas políticas. Porque una firma como Galo, no es verdad porque le paguen 3 cheles aquí en República Dominicana, ellos van a dañar su imagen a nivel internacional en países como los Estados Unidos, que su trabajo se lo pagan en millones de dólares. Entonces ellos cuidan mucho la forma. Por eso es que una encuesta de Galo quizá ustedes la ven cada 6 meses o una vez al año. Por eso yo quiero decir a ustedes que las encuestas no son malas, no son buenas. Todo depende a quién afecta dicha encuesta. Ahora, muchas veces cuando las encuestas no llenan las expectaciones de los fanáticos o de los seguidores de cierto candidato, ellos tienen la tendencia a decir que la encuesta es amañada, no, que la encuesta es comprada, que la encuesta no sirve porque no se puede creer en la encuesta, porque simplemente no está llenando las expectaciones de aquellos seguidores, porque su candidato no tiene el posicionamiento según la encuesta que ellos desean. Por ese lado, yo sé de lo que creo es que cuando tú quieres hacer algún tipo de argumento con relación a algún tipo de encuesta, tú primero tienes que hacerte esas preguntas. ¿Quién está pagando la encuesta? Y si tú sabes quién está pagando la encuesta, eso te da a ti la capacidad de tú decir si la encuesta es amañada o no. Y si es una encuesta que es objetiva o es subjetiva, o es una encuesta que simplemente se está utilizando como un mecanismo de manipulación
para de una forma u otra cambiar la opinión pública a favor o en contra de un candidato determinado. Cuando se habla de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, dentro del contexto de República Dominicana, por eso yo siempre le he dicho a los ranfistas que en República Dominicana la política es sucia. En política, en República Dominicana, la honestidad política tampoco existe. Pero también existe el control y manipulación de la información, también existe la desinformación, pero también existe lo que yo llamo el clientelismo político. Y muchas veces las encuestas son utilizadas como mecanismo de manipulación electoral. Por ese lado, yo soy de lo que creo que cualquier tipo de candidato en República Dominicana que tiene aspiraciones presidenciales, si no tiene un financiamiento adecuado en la cual él pueda manejar su posicionamiento electoral, él pagando su propia encuesta interna, se le hace muy difícil tener lo que yo le llamo un planeamiento político, una estrategia política, para que su candidatura presidencial simplemente tenga un alcance nacional. Señores, yo espero que este tipo de comentario haya llenado las expectativas de ese seguidor de Ramfi Domínguez Trujillo que simplemente me hizo esa pregunta y quería conocer cuál era mi opinión sobre ese tipo. Si este tipo de comentario llenó sus expectaciones, realmente muchas gracias. Desde mi punto de vista, si a ustedes les gustó este tipo de contenido, simplemente compártanlo, denle me gustan y, por qué no, suscríbanse. Y si de una forma u otra ustedes tienen algún tipo de inquietud, algún tipo de tópico que a ustedes les gustaría que yo lo trate en el futuro, ustedes simplemente me lo dejan saber en sus comentarios. Ese tópico yo simplemente lo investigo y al final yo llego a una conclusión y un video en el futuro pues yo hablo sobre ese tópico en específico. Porque este canal es para las personas que visitan este canal y yo me debo a las personas que lo visitan. Señores, yo espero que pasen buen día.